Hola, bienvenidos. Estamos en una conversación de este ciclo del premio Publicación La Luminosa Felifa y hoy vamos a conocer a una autora de México, Claudia Hans, y a su libro Wolf Hans. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, vamos a meternos en esta historia que cuenta tu libro, ¿no? Cómo es meter una historia personal adentro de un libro, cómo es armar una fotohistoria, ¿no? También, que son este tipo de libros, a partir de algo tan personal. Así es, así es. Pues si quieres te empiezo a platicar un poquito sobre el libro. Dale, Bueno, básicamente yo lo me voy centro en mostrando. el. ¿Mandé? Lo voy mostrando mientras. Ah, perfecto. Sí, pues básicamente te decía que me centro en el sorprendente resultado o la consecuencia de la enfermedad de Parkinson en mi abuelo y cómo a Ujú. raíz de esto se convirtió en artista. Pero el libro pues no solamente habla de él, sino que representa a millones de personas alrededor del mundo que se convirtieron en un número de archivo o en un expediente debido a su condición médica. Un poquito el Bueno, mensaje sería que si nos tomamos el tiempo y miramos dentro de los archivos o expedientes médicos, podemos encontrar grandes historias de vida. claro. Bueno, hacer este libro, la verdad es que fue un gran reto y desafío para mí, Mm. porque para poder contar la historia de mi abuelo tuve que recrearla en gran parte, ya que cuando él murió yo era muy joven y Ujú. lo único que pude rescatar después de tantos años fue los dibujos que él dejó, que empezó a hacer a raíz de la enfermedad de Parkinson, Por porque mi ejemplo, familia este, tiró, sí, qué porque mi maravilla. familia tiró todo su expediente médico, entonces no había ningún estudio, ninguna radiografía, ningún análisis, nada. Entonces es cómo recreas una historia en base a un recuerdo o como tú la viviste sin tener eh, pues ningunos datos reales, ¿no? Es Claro. básicamente recrearla de un recuerdo y de cómo tú viviste esa experiencia con una persona. La única evidencia que tenía eran estos dibujos que, bueno, hoy después de trabajar con ellos en el libro, entiendo que eran su forma de expresarse y, y pues de conectar con sus recuerdos y sus pensamientos, porque de repente ponía nombres de lugares, de personas, entonces ahí lo diagnostican con Parkinson, se vuelve una persona muy callada, pero empieza a pintar, a pintar, a pintar, y nunca antes lo había hecho, ¿no? Entonces es básicamente lo que a mí me despertó pues el querer hacer este proyecto, ¿no? Porque aparte el Parkinson es una enfermedad que ataca directamente toda esta parte motriz, ¿no? Mm. Entonces te pone rígido, te causa temblorinas y cómo pudo haber sacado pues este resultado en él. Qué Eh, bárbaro. Hablando un poquito sobre la estructura del libro, pues también fue un reto porque quería hablar de mi abuelo, pero también quería hablar sobre la enfermedad en sí y sobre muchos otros pacientes que la padecen. Entonces, la manera en la que logré resolver esto fue que el libro tiene como diferentes capas que están representadas por distintos papeles, como lo podemos ver ahorita en la presentación que estás pasando tú. Claro. Entonces, bueno, pues el cuerpo principal del libro es la historia de mi abuelo, combinada con los interiores de su casa y todos sus dibujos. Sí. Y después hay bueno, impreso en papel de color azul, se encuentran algunas de las pruebas que se utilizan para diagnosticar a los pacientes con la enfermedad de Parkinson. Ujú. También hay unas partes en donde se ve un papel calca, o no sé cómo le digan ahí, como Sí, transparente, sí. donde se encuentran algunos dibujos y escritos de diferentes pacientes con la enfermedad de Parkinson. Y a lo Ujú. largo del libro hay unas imágenes de mi abuelo que representan la típica forma de caminar de un paciente con Ay, Parkinson. sí, esa inclinación hacia Entonces, esa adelante. caminata, pues de alguna manera habla sobre cómo la enfermedad va avanzando, ¿no? Y yo es como, o sea, ese tipo de caminata es como yo más lo recuerdo, pero no tenía ninguna foto ni video de él caminando. Ah, Entonces es algo que también tuve que recrear, ¿no? claro. O sea, con otro tipo de fotografías o de video de alguien más e introducir la imagen de mi abuelo en estas imágenes para convertirlo en él. Claro. Este,
Y también en algunas partes podemos ver imágenes sobre la biología y la química de la enfermedad de Parkinson, Esta que es pues de una de alguna ellas, manera ¿no? representan, exacto, por ejemplo, aquí tenemos una al lado izquierdo, que nos Sí. hablan cómo el cuerpo está cambiando por adentro, ¿no? Y cómo se están moviendo cosas y cómo va avanzando algo. Esta es una toma Este, tuya de microscopio. Sí, no, es que algunas cosas las saqué de este archivo general que existe de la Ah, enfermedad, claro, y claro, de la otra, por investigación. ejemplo, el de punto es uno de los dibujos de mi abuelo, ¿no? Entonces, pues Claro. también toda esta parte de la edición y, y también hay en ciertas partes del libro hay unas reglas, como unas reglas de plástico en algunos de los dibujos, que son los dibujos que están como, que tienen más líneas rectas y las integré porque era un recurso que mi abuelo utilizaba mucho para poder marcar líneas rectas porque no podía, ¿no? Entonces era en algo en lo que él se apoyaba para poder dibujar. Y bueno, la última imagen del libro, que todavía no llegamos, pero cuando terminemos Estaba la van a viendo ver. qué maravilla este dibujo, ¿no? Estos colores. Es, Sí, como las linitas tan chiquitas y esta tan, es la esto que es lo que te digo, decías. las reglas, ¿no? Que van dando también vuelta con es que no se ve, este es un PDF como pues sí, del libro, pero no se llega a ver cómo está en la carpeta, ¿no? Claro. Pero bueno, es una carpeta y va girando todo en los aros de en medio. Ajá. Y, y bueno, al final está una radiografía de un cerebro típico con la enfermedad de Parkinson. Y pues básicamente en conclusión, con todas estas capas trato de dar una idea sobre la enfermedad, los síntomas, las consecuencias y trato de mostrar que a pesar de que muchas personas tienen el mismo diagnóstico y enfermedad, pues cada historia es única y diferente, ¿no? Y cada quien lo Claro. experiencia de una manera completamente distinta y la manera en la que lo vive es completamente distinta. Y pues también pues todo un reto, ¿no? Cómo hablar de un tema tan científico de una forma artística y cómo Claro. poder lograr que se vuelva un libro universal, que no nada más se vuelva como académico, técnico, sino que se vuelva personal y que te esté hablando de alguien, de una vida, de una experiencia. Entonces, pues ese era otro de los retos que me enfrenté. Y hablando un poquito sobre la portada, me interesaba que tuviera esta apariencia fría, ¿no? Que fuera como una típica carpeta, Claro. un Médica. expediente médico que no tiene nada más que el nombre del paciente o un número y no hay nada más, y que en el momento que la abrieras, pudieras tener como que se sintiera más cálido, ¿no? Que fuera más personal y más íntimo. Entonces, por eso el interior de la portada es una imagen del papel tapiz que mi abuelo tenía en toda la pared de su cuarto, ¿no? Mm, Porque ya pues, te estoy hablando de alguien que vivió eso, ¿no? Como entre estas paredes esto fue lo que pasó y lo que sucedió. claro. Este, pues también es bien interesante que cuando quieres trabajar con un tema que tú no eres experto, pues cómo tienes que acudir a muchos recursos para poder sacar el mejor resultado posible, porque yo tuve que sacar citas, bueno, no tuve, ¿no? Pero quise para poder hacer el proyecto, pues más enriquecedor, juntarme con neurólogos, con psicólogos, con gente de mi familia, para poder obtener la mayor información posible y ver qué opinaba de esto, pues alguien que está enfocado en neurología, ¿no? O en psicología, o mis propios familiares que a lo mejor lo vivieron diferente a mí o ven cosas que a lo mejor yo no veo. Entonces, pues todo esto es un resultado pues de mucho tiempo de trabajo, de aprendizaje y pues básicamente, ¿no? Y Creo que es bien en importante. este encuentro con este abuelo, decís que descubriste un artista, ¿no? Sí, es que aparte nunca antes había pintado, o sea, no es algo que yo decía, bueno, siempre pintó y de repente, o sea, es algo como muy notorio, le diagnosticaron con esto y a raíz de esto fue que empezó, entonces, pues sí, la verdad me impresionó mucho y fue lo que me despertó, pues a querer hacer un proyecto sobre esto, ¿no? Claro. Muy, muy interesante y muy, muy, como la diversidad de materiales que tiene el libro es muy rica, veo eso. Ujú. Y bueno, una historia que no deja de ser conmovedora, ¿no? Y este encuentro, Sí. sobre todo. Así es, así es. Y sí, también una historia que empieza de una manera muy personal y que acaba siendo muy universal,
¿no? claro. Porque como te digo, pues no nada más habla de él, no habla de miles de pacientes, y bueno, eso Y me la gusta mucho. condición de ser paciente, un paciente que no se conforma, que no tiene paciencia, sino que crea, que tiene Sí. su propia búsqueda, ¿no? Es hermoso ver estos dibujos y ver su búsqueda personal. No sé a qué se habría dedicado el resto de su vida. Sí, no, nada que ver, o sea, era un empresario ay, Yo te veo, no te sí, preocupes. okey, es que me Sí, entró sí, algo en la sí. computadora y de repente dije: "Ya, me fui". No, no, estás No, acá. pero ya. Ya, ya, ya. Sí, sí, Muy lindo. así es. Muy bueno tu trabajo y muy Muchas lindo gracias. conocerlo y a través tuyo, sobre todo, ¿no? Eh, Sí, muchísimas gracias. Y un también como placer. que es un proyecto que a mí me deja mucho que cuando estás haciendo un proyecto de este tipo, más importante que qué estás haciendo es cómo lo vas a hacer y por qué lo estás haciendo, ¿no? Claro, Porque, o sea, pues sí, está el tema y mucha gente ha trabajado con mismos temas a lo largo de los años, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a resolver tú o cómo es como mucho más importante, siento yo, porque es pues el medio de salida del proyecto, ¿no? Y pues ¿por qué lo estás haciendo? Porque bueno, yo siempre que trabajo en mis proyectos realmente me tienen que mover, tiene que haber como esta razón, ¿no? De, claro. de por qué que me lleguen. ¿Y cuál Y era bueno, y cuál sentís que fue tu propósito cuando te decidiste a decir, bueno, voy a hacer el libro de la historia de mi abuelo, de su arte, de su enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué lo sentiste? porque número uno, porque me impresionó que una enfermedad, como te digo, que justo ataca toda esta parte motriz, haya sacado eso en él. Sí, Y después me quedé como reflexionando, o sea, cómo es como esta historia, hay miles que son únicas y diferentes, y claro, no dices, todo, no sé, de estas personas conozco a tantas con Parkinson. Sí, todos tienen lo mismo, pero cada quien es cada otro uno es caso igual. distinto. O Claro, sea, entonces es como esta necesidad de mostrar que a pesar de que todos pueden tener un mismo diagnóstico, cada caso es único y especial y claro, hay toda una historia detrás que contar, ¿no? claro. Sí, Entonces, esto es bien universal, lo que nos mostrás, esta idea de que detrás del paciente hay un individuo y una manera personalísima de transitar una enfermedad. así es, Ese así es es. un mensaje muy potente. Así Sí. que gracias, gracias por No, mostrarnos mil esto. gracias a ti. Gracias a Un ustedes. placer charlar con vos, Claudia. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Igual, igual, que estén muy bien. Saludos desde Adiós. México. Saludos. Chau, chau. Bye.